Y es 15 de septiembre, son las 4 y 6 de la tarde, arrancamos nuestra sesión del día de hoy con todo el entusiasmo, con toda la alegría. Entonces vamos a arrancar con una parte muy chévere. Hoy vamos a hablar de esas herramientas para aprender y desaprender que nos parecen supremamente importantes, que ha sido también como una manera de reflexionar en torno a la tarea docente. Quiero arrancar y cerrar. Arrancar con un texto muy sencillo, que lo tengo hace ya muchos años, un texto que yo me encontré por allí en esas librerías que uno anda cacharreando a veces, y se llama La educación de los aztecas, cómo se formó el carácter del pueblo mexica de Fernando Díaz Infante. Es un texto de 1982, pero que me parece muy actual en la medida de tratar de entender y romper y cambiar esos paradigmas a los que nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces, y yo creo que eso va a ser el tema precisamente de hoy, con proyección a lo que vamos a empezar a preparar de manera libre los que se quieran conectar el sábado, y dentro de 15 días ya con el tema de clase invertida. ¿Listo? Pero hoy arrancamos con este texto, que era la manera de denominar en náhuatl a los sabios de las comunidades, a los mayores de las comunidades, y siempre se le atribuían eh, esta capacidad de generar en el otro la reflexión en torno a lo que cada uno es. ¿A qué me refiero? Digamos que si lo interpretáramos hoy, es algo así como el que le da la personalidad al otro. Es una postura muy bella. Arranca así, dice: había hombres ancianos elegidos por sabiduría, a quienes se les hacía cargo de orientar, de ayudar a los niños a tener una identidad propia. Dice, en el esfuerzo de traducción de estos códices, dice algo así más o menos: el que hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Arrancamos entonces con ese fragmento inspirador, y yo quisiera eh, hablar un poco de esta postura de hoy, precisamente de lo que son esas herramientas para aprender y desaprender. Déjenme yo configuro aquí para que no se me escape el chat. Yo de una vez les doy aquí el encuentro, el enlace para la asistencia, eh, para que por favor no se les olvide el iniciarla. ¿Listo? Bueno, herramientas para desaprender y aprender. Entonces, esto es importante aclararlo de entrada, aunque voy a repetirlo en algún momento de la exposición. No es que se den procesos, primero desaprendo, luego aprendo otra vez en ese vacío que me ha quedado, sino que son procesos permanentes, son ese proceso muy constante el que nosotros estamos acudiendo. Y la pregunta en términos de este seminario tiene que ver con esa habilidad, esa capacidad que yo desarrollo, esa competencia para estar desaprendiendo ciertos modelos y ciertos paradigmas. Entonces arranquemos precisamente por eso de que es un paradigma, es este modelo mental en el que nosotros hemos estado muy acostumbrados, es aquel escenario que tuvimos, este concepto más allá de lo teórico, digamos que el que más lo desarrolla en algún momento en epistemología, en ciencia, esto más común, pero que nos sirve también para hablar un poco de cómo es que nosotros hacemos representaciones de lo que nosotros somos, o de alguna manera cómo nos metemos en un paradigma muy particular siempre, y en términos educativos aparece una pregunta, y yo les empiezo compartiendo un poco la cuestión que yo me he planteado en mi oficio de educador, en mi labor como docente, y tiene mucho que ver con cómo estoy educando y si estoy siguiendo algún modelo. Pues, yo no sé si en algún momento mis profesores marcaron tanto que el modelo de enseñanza al que yo acudo, al que yo sigo, es casi idéntico o repite o es un eco de las formas de enseñar, o incluso recuerdo, yo alcanzo a recordar algunos comentarios de mis profesores en el colegio cuando yo era estudiante, y esos modelos, esas representaciones, pues también van marcando la manera que yo tengo de ejercer la docencia, ¿sí? O mis profesores de pregrado, que también tienen una manera muy particular de enseñar. Y en ese ejercicio de la enseñanza, quizás yo estoy repitiendo un modelo o un paradigma que de alguna forma
puede quedar en interrogación. No estoy diciendo, y advierto de entrada, no estoy diciendo con esto que la forma que tenemos de enseñar sea mala o que debamos borrarla o que debamos transformar todo de cero, sino también cómo desarrollamos esa competencia para desaprender algo en particular, que es un poco desapegarse de estas formas que de pronto no están siendo tan efectivas. Un ejemplo de ese paradigma educativo, por ejemplo, en concreto, tiene que ver con la contingencia, tiene que ver con el tiempo de la pandemia. Veníamos en un modelo, en un paradigma educativo muy, muy dado al aula, ¿sí? Y lo que les digo siempre, yo creo que ya de pronto también se sabe de memoria mi chiste, y es, perdónenme, es mi primera pandemia, estoy aprendiendo. Entonces yo también estoy tratando de ver cuáles fueron esas transformaciones a las que me tocó acudir, esas reconfiguraciones a las que me tocó acudir, precisamente por el tema del confinamiento. Y entre todo eso, pues aparecía algo muy, muy particular y una reflexión muy concreta, muy personal, y era que yo me había acostumbrado ya al aula y al encuentro, porque mi labor docente todo el tiempo está desde la presencialidad, y no me idea por tecnología como ahora, sino desde la presencialidad, en el aula, con el tablero, y decir, cambiar el paradigma en el que el tablero ya no está, en el que tengo que buscar otro tipo de herramientas que me faciliten a mí la mediación tecnológica. Incluso dentro de eso, está precisamente todo el reto que se asume, el reto de las prácticas pedagógicas, como también terminan reconfigurándose para poder ofrecer, digamos, que la posibilidad de aprendizaje. Dentro de todo este marco, digamos que está en torno a cuál es el paradigma que yo seguía. Y en eso también aparece un nivel de honestidad. Vuelvo y digo, no se trata de nada servía o que no funcionaba, sino por el contrario, es cómo ese paradigma también termina siendo cuestionado eh, para poder, eh, para poder mejorar, digamos que la práctica docente. Yo voy a tratar de estar pendiente de los micrófonos que se vayan abriendo, para que no nos genere como el tema de que se nos descuadre un poco el audio. ¿Listo? Y en el chat los estoy siguiendo, aquí lo tengo una ventanita chiquita en el chat. Mm, ¿Qué es importante resaltar de esto? Que el paradigma no es algo negativo ni positivo. O sea, no, yo no puedo hacer un juicio de valor de decir el paradigma en el que nosotros estamos no sirve, no funciona, hay que superarlo porque no sirve. No. Es también pensarnos un poco desde los ambientes educativos de qué manera nosotros estamos permanentemente rotando estos paradigmas. Quiero compartirles que el año pasado tuve la oportunidad de estar hablándole a los docentes de Villanueva Casanare. Y entonces cuando nos hacían la invitación decían, bueno, para que venga al foro regional, hablar del bicentenario, la educación y el bicentenario. Yo decía, yo no puedo hacer una clase de historia de la educación y por mucho también de dar algunas pistas para lo que viene. Esa oportunidad, cuando charlábamos con docentes, fue muy interesante. Yo les planteaba un mapa de los hitos de la educación en Colombia y decían, miren, momentos importantes en Colombia, desde cómo se pensaba la educación para ciertas élites, cómo se transformó, se abrió, lo que sucedió, por ejemplo, con muchas instituciones educativas que fueron pensadas para hijos de obreros aquí en el sur de Bogotá, en otras regiones del país, lo que sucedió también con ciertos movimientos educativos. Entonces, un poco así como darles pistas de, mire, esto es lo que históricamente son hitos. O sea, de eso hablamos en 200 años. ¿Qué tendrán que decir de nosotros en 100 años? Esa reflexión que se conecta un poco con lo que decíamos en el encuentro anterior, tiene que ver muchísimo cómo yo reconfigurando o transformando o cambiando de paradigma educativo. Aquí reflejamos un poco esa preocupación o esa ocupación que tenemos permanente de cuál es la mejor herramienta que. Y aparece el contexto también como un factor importante en determinar cuál es la herramienta que yo uso. No todas las educativas tienen los mismos contextos, y como no tienen los mismos contextos, pues las herramientas que se desarrollan obedecen a esas necesidades en concreto. Sin embargo, sí hay algunas alternativas que pueden ser de manera, digamos que, eh, general, cómo podemos tratar. Y este paradigma en el que yo venía, de manera muy particular, muy personal, eh, pues terminó siendo cuestionado por la serie de herramientas que se pueden construir y que ya estaban.
un desconocimiento en muchos niveles de lo que podemos usar en términos de herramientas. Y que a veces, digamos que durante la primera etapa del confinamiento, de este contexto en el que estuvimos, en el que estamos todavía, pues estaba muy enfocado y muy dado al trabajo por la mediación tecnológica, que se trataran de mantener los encuentros sincrónicos, que fueran mediados, el problema de la conectividad, el problema de los equipos, el problema, digamos que de la posibilidad del paso de información a través de ciertas redes que no son muy eficaces o eficientes en muchos casos, pero junto a eso estaba también el abrir la mente a otros paradigmas que no exigieran de lleno tanto el tema de de la tecnología. Y ahí vamos un poco con las creencias. Vamos a analizar hoy las creencias de lo que significa. Voy a el mensaje con el enlace de la asistencia para los que están acá dentro. Las creencias sobre el aprendizaje, en torno al aprendizaje, vamos a ver precisamente cuáles son esos paradigmas en los que nos movemos, en los que nos movíamos, en los que quizás nos seguimos moviendo, para revisar la posibilidad de transformarlo, para ver cómo nosotros nos puede estar afectando un tipo de estas creencias y cómo podemos aportar en la reconfiguración. Y ahí aparecen tres elementos que les voy a dar al final, tres estrategias muy concretas, que las enuncio de una vez y digamos que con la intención que lo tengamos en mente. Uno es la clase invertida, que es a lo que le vamos a dedicar el próximo encuentro, a que salgamos todos con una clase invertida preparada, completa, o sea, que cada uno puede ir realizando el ejercicio a medida que vamos socializando aquí en el encuentro. El segundo es el aprendizaje basado en problemas, que lo alcanzamos a anunciar hace 15 días en, la, en esta formación autorregulada, en esta formación autónoma, y es también cuestionarle sobre su propio contexto o su propia realidad y que a partir de eso se puedan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el tercero, que es uno que a mí me gusta muchísimo, que es la clase al estilo socrático. Voy a profundizar en eso en la última parte del encuentro de hoy. Pero para llegar a eso, pues vamos a ver cuáles son esas creencias sobre los aprendizajes que tenemos, ¿no? Y el primero es que el aprendizaje se reduce a la adquisición de conocimientos. Eso no es una realidad, eso no funciona así realmente. Esta mañana, cuando cerrábamos, la profe Tilsa me decía, recuerde una cosa, el maestro enseñando sigue aprendiendo. Y esa frase a mí me quedó sonando el resto del día y la he estado como rumiando ahí, y es el maestro enseñando sigue aprendiendo. Y en efecto, es no reducir la educación, perdón, el aprendizaje, pues, de aprendizaje, a solo el tema de adquirir un conocimiento. Yo creo que ese es uno de los vacíos y de las críticas que regularmente se ha hecho a los modelos, no solo nacional, en diferentes momentos de la historia, es que no puede pretenderse que el aprendizaje se reduce a que me dan transferencia de conocimientos, así se hace una transferencia de algún concepto, y yo tengo que memorizarlo. Ojo que con eso no estoy diciendo de tajo que no haya saberes y conceptos que deban aprenderse, que no hayan saberes disciplinarios que deban tenerse. Sin embargo, si se concentra, como se propone aquí, si se concentra todo en que lo importante es el producto final y no el proceso por el que se da, pues digamos que no se comprende el proceso de aprendizaje. ¿A qué voy con esto? A que es importante entender que en las diferentes etapas del aprendizaje, pues influyen otro tipo de realidades como la realidad emotiva, la realidad social, y vamos a ser muy honestos en este punto. O sea, el día que coincide mi preocupación o mi tristeza o mi angustia con la preocupación de un estudiante, pues el aprendizaje no va a ser el mismo. Entonces, nosotros tenemos también que comprender que esas dimensiones del ser humano pues también están muy metidas en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, cuando, cuando yo creo que lo importante es el producto final, pues desconozco todas esas dimensiones humanas. Corro el riesgo de desconocer las dimensiones humanas. Que más bien pensar en el proceso nos permite a nosotros eh, proyectar un tipo de producto que responda a esas necesidades concretas, pues va a fortalecer más bien los procesos de aprendizaje. Y lo otro es que, digamos que esta postura de que el aprendizaje se reduce
a la adquisición de conocimientos, pues sigue viendo a un estudiante como una tabula rasa, como una ánfora que hay que llenar de conceptos y después vaciar en algún tipo de prueba que garantice que los tiene adentro. Y también se reduce al modelo informacional, es como yo transmito una cantidad de información y espero que el otro sea un receptáculo de eso. Eso se puede entender también desde el aprendizaje como un escenario de comunicación y no solo de información. Yo le decía esta mañana también les compartía un poco esta reflexión. A mí me preocupa muchísimo cuando la gente dice los medios de comunicación, porque de alguna forma, como educador, he llegado a entender que la comunicación va en doble vía, que hay una realimentación, que hay una respuesta, que hay unas condiciones en las que yo puedo tener un eco también de lo que estoy diciendo. Y en cambio, los medios de información, pues solo van en una vía, están bombardeando con información. Que algunas personas llegan a creer que por, no sé, por hacer algún comentario en una red social de estos medios de información, pues se siente partícipe, pero pues no tiene un impacto tan alto. En cambio, en la comunicación, dentro del aprendizaje, pues permanentemente estamos haciendo eso. Y eso es lo que a nosotros nos permite superar este modelo, esta creencia más bien, esta creencia por la que asumimos que el aprendizaje es solo la adquisición de conocimiento. Y fíjense que dentro de esta reflexión influye muchísimo cómo nosotros también veníamos dentro de un paradigma educativo. Y lo digo yo, y lo digo con mucho cariño, yo vivo agradecido con mis profes, yo creo que soy educador por el modelo que tuve de educadores cuando yo fui estudiante de colegio, porque tenía profes que eran muy entregados y lo hacían con mucha pasión, fluía mucho la pasión con la que se enseñaba. Sin embargo, hay muchos datos que recuerdo porque eran significativos cuando se hacía algún tipo de práctica, pero hay otros datos que les soy honesto, yo no me acuerdo de muchos datos después de tantos años. Digo, bueno, quizás pudo haber sido un poco más significativo para yo recordar algo. Y hay cosas que yo debo confesar con muchísima vergüenza. A mí ya se me olvidó dividir por tres cifras. Una cosa, diría yo, debería saberlo porque cuando yo estaba en el colegio me iba muy bien en matemáticas. Pero yo creo que los dispositivos, de alguna forma, cuando intentan facilitar unas cosas, pues nos desconectan de los procesos por los que se dan esos resultados. Allí, digamos que si el producto final es la meta, pues los dispositivos ya nos dan los productos finales y olvidamos los procesos. Digamos que esa creencia, ese paradigma, también hay que dejarlo allí en interrogación un rato y decir, bueno, ¿cómo lo podemos superar? Y si de alguna manera yo también estoy repitiendo, o estoy replicando, resonando estas mismas prácticas por las que el, lo que me interesa es que se reciba el conocimiento y olvidar un poco el proceso por el que se llega. A eso van a responder precisamente las tres estrategias de la última parte. Hay muchas, escogimos tres para hoy, pero hay muchas estrategias que superan por muchísimo el tema del aprendizaje como una mera adquisición de conocimientos. Vamos con otra creencia, esta creencia de que el conocimiento es verdadero y exclusivo. Eh, digamos que muchos de aquí, o varios más bien de aquí, tenemos la oportunidad también de ser docentes universitarios. Y una de digamos que las cosas que me preocupan muchas veces es asumir que el docente debe saberlo todo. Entonces, yo mismo en clase, cuando una estudiante me hace una pregunta y yo no tengo ni idea, pues yo no le puedo inventar, yo no le puedo sacar de la manga la respuesta y decirle, mira, aquí está. Y al contrario, digamos que también en un ejercicio de aprendizaje, he aprendido a decir, oiga, no sé, me deja averiguar, interesante, me deja averiguar, porque no tengo que dar la respuesta y también muestra que el que está acompañando el proceso de aprendizaje es un humano que no tiene que conocer absolutamente todo, ¿sí? Pero fíjense que en esta actitud, en esta creencia, muchas veces se asume que el conocimiento es una verdad que tiene una persona que se la ha apropiado y que además obedece a unos procesos inalcanzables y solo ciertas personas logran ese nivel de iluminación y además ese conocimiento está refugiado en unos templos a los que un sector exclusivo puede entrar.
y desconocemos que hay prácticas y saberes muy concretos que se desarrollan desde diferentes cosmovisiones que también responden a una necesidad y quizás de manera efectiva, no al mismo nivel porque no son el mismo contexto y no se trata de medirlos en ese sentido, pero que sí están respondiendo a verdades y a necesidades muy concretas. Y aquí yo me pongo también en sintonía con algo. eh, Miguel Alvarado, por favor, podría cerrar el micrófono. No chilló. Gracias. Em, Listo. Entonces, aquí yo me pongo un poco a recordar algo que se dialogó en el foro local de Ciudad Bolívar hace 2 años, en el que asistía un docente de un colegio, que no me recuerdo, se llama Colegio Arabia, no lo conozco, en el que en la caracterización de la población, pues se dieron cuenta que venían como unas oleadas de comunidades indígenas que estaban llegando a la ciudad en calidad de migración, y no solo un tema de movilidad, de desplazamiento, pero que muchos de estos niños que estaban llegando al colegio inmediatamente hablaban el español, y sus padres sí definitivamente cero español, o bueno, lengua castellana. Y el problema de la comunicación emergía de manera evidente, pero además de eso, también era cómo yo tengo que pensar que el conocimiento no es exclusivo de una parte académica y que ellos también traen un saber. Entonces este profesor compartía algo muy interesante, es cómo también han intentado implementar desde particulares a los currículos otras maneras de ver el mundo. Al currículo, por ejemplo, de ciencias sociales o de lengua castellana, en el que se es a valorar otro tipo de saberes y que se empiezan a, a reconocer unas formas que nosotros muchas veces desconocemos, no por una actitud egoísta, sino porque sencillamente no son parte de nuestro contexto. Y empieza a crearse algo que se llama una comunidad de aprendizaje extendida, y es que también a la familia se le empieza como a dar herramientas pues, para vivir en una ciudad como Bogotá, porque aparecía esa pregunta, aparecía esa preocupación. Oiga, los niños están haciendo un proceso de acompañamiento pues, para lo que nosotros reconocemos desde la educación como nivelación en ciertos saberes y ciertas áreas del conocimiento, pero pues los padres y madres de estos niños, niños que están llegando a la institución educativa, pues no tienen el mismo, digamos que las posibilidades para desenvolverse en una ciudad como la nuestra, que no podemos negar que es un monstruo que en términos de inmensidad. Entonces empiezan a conectar y a reconocer que el conocimiento no es exclusivo de la institución educativa. Había una pretensión inicial, lo compartían con mucho humildad el docente que compartió la experiencia, decía, claro, nosotros decíamos, venga, les enseñamos también a los papás, venga, los alfabetizamos, no, venga, preguntémonos cuáles son saberes que tienen. Y aparece otra figura que de pronto algunos de ustedes conocen, son los jardines infantiles que son de comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá. Entonces, los currículos están tejidos, están pensados desde los saberes también de las familias. Y es alguien que sepa lengua nativa, pues viene a la clase para los niños pequeños. Entonces, como venga y converse, venga y hable, venga y enseñe. O si sabe tejer, o si sabe otro tipo de realidades que nosotros muchas veces sacamos de los currículos porque en la modernidad nos acostumbraron a que todo debía estar especializado en pequeñas parcelas. Y somos tan especialistas en esas pequeñas parcelas que muchas veces desconocemos lo que hace el otro. Este confinamiento nos ha llevado y hemos revisado algunas experiencias de colegios aquí, de los que están participando, de las instituciones educativas que están participando, y nos asombra con agrado la capacidad que tuvieron de responder de manera eficiente al integrar áreas para poner actividades. O sea, era salirse de esa zona de confort, cuando uno lo dice suena feo, pero en realidad mi saber es una zona de confort, y cómo yo me pienso en diálogo con otros saberes del saber, y más bien le pongo actividades a los estudiantes que puedan integrar diferentes áreas en un solo trabajo. No es fácil, claro, uno lo pone y lo dice de manera muy sencilla, pero realmente los procesos son procesos que llevan tiempo, que demandan un compromiso altísimo, pero que junto a eso, digamos que está el reto en el mismo tiempo de verlo.
Una digamos que de esta creencia, una de las características de esa creencia es que también asume que el conocimiento está depositado en un solo lado. Pues que solo en la escuela se desarrolla conocimiento, que solo intramuros se desarrolla conocimiento. Y cuando uno va a trabajar o cuando uno está, digamos que, conociendo otras experiencias, dice, oiga, qué interesante que los que tienen otros saberes pudieran compartir esto dentro de la escuela. Y uno lo va viendo, en la media se ve mucho, o con las instituciones con las que he tenido la oportunidad de compartir, uno ve que hay un esfuerzo grandísimo por conectar con otros saberes que nos traigan acá. Claro, el que tiene la línea empresarial, pues lo que hace es invitar a un empresario pequeño del sector que venga y hable cómo es que lo ha llevado. Y quizás esta persona no tiene un pregrado, sino que lo ha hecho muy de manera intuitiva, pero su experiencia ha sido exitosa. Entonces también cómo esos otros saberes empiezan a nutrir y a derrumbar la idea clásica de que solo en ciertos lugares hay unos templos exclusivos de unos ciertos iluminados. En la educación superior sí se ve mucho eso, no quiero entrar en detalle, pero yo creo que algo que terminó cuestionando la labor docente universitaria responde precisamente a ese problema. Y es, creíamos, los que somos docentes universitarios aquí, creíamos que yo tenía el saber y no había que cuestionarlo. O sea, el que llega a mi clase es el que tiene que saber lo que yo sé y se lo pregunto en el parcial y si no, pues no pasa. Pero la pandemia sí cuestionó los otros saberes de los que carecíamos. El manejo de ciertas herramientas, de cierta tecnología, de creación. Quizás teníamos muy desarrollada esta habilidad del enseñar, de estar en el aula, de saber de mi área en concreto, pero la creatividad se me había acabado. ¿Sí? Pues aquí ya les estoy nombrando dos elementos. Yo les quiero recomendar dos cosas en concreto. Lo van a encontrar ahí en el sitio web, en el site del seminario, bueno, de todo el convenio. Uno es decir, Ken Robinson es un británico que pensó, que sigue, bueno, que pensaba la educación, falleció hace muy poco realmente, pero dice algo como la escuela mató la creatividad. Y esto me recuerda muy bien eh, una frase que se le atribuye a Rousseau, que dice, mi educación iba bien hasta que me llevaron a la escuela. Porque el tema de la homogenización y de que todos deben saber absolutamente de la misma manera, pues ha desconocido precisamente la capacidad con la que viene cada persona y el desarrollo de la creatividad. Y miren que en el tema de la creatividad, nosotros los docentes siempre hemos estado moviéndonos, somos súper dinámicos, digamos que nos hemos dinamizado al ritmo que se dinamiza la labor docente, pero esta pandemia nos llevó eso a unas revoluciones impresionantes, tanto de cada día tenemos que estar pensando en qué nuevo voy a hacer para que la mediación que tengo por la tecnología pues realmente tenga un impacto como lo estoy esperando. Y en términos de la creatividad, también encuentran un video en el canal de YouTube de un mexicano que nos envió un video a propósito del tema de cómo explorar, cómo fortalecer los procesos de creación en el aula con estudiantes. Y también encuentran el de comunidades de aprendizaje que me lo enviaron desde Chile también. Ahí están en el canal de YouTube, ya está todo montado mucho. Ahorita en un rato les comparto estos enlaces del canal de YouTube, del canal eh, de la página del sitio web, donde encuentran el material. Vamos con otra creencia. Eh, no, ahí está. Esa creencia de que aprender es solo para los jóvenes. ¿Sí? Les ponía ahí una frase, o sea, ¿cómo resumo esto? Hay una frase clásica de nuestro arte popular que dice, el loro viejo no aprendió a hablar. Y el mejor ejemplo para eso es orgullosamente mis papás. Mis padres, mi madre logra acabar su bachillerato a los 50 años, mi padre lo acabó antes, a los 37, quizás a los 38, no recuerdo muy bien, pero era un esfuerzo permanente de una realización personal. Y quizás los que hemos trabajado con personas adultas, los que trabajamos en escenarios, por ejemplo, de la última jornada del día, de la jornada en la noche, con personas que tienen que trabajar, también hay un entusiasmo, una preocupación por el aprendizaje y por la realización personal. Pero claro, los ritmos en los que nosotros entramos
son diferentes. No es que sean más lentos o más rápidos, sino que son diferentes. Y reconocer esa capacidad para el aprendizaje, pues es lo que nos va a permitir a nosotros ser exitosos en nuestros procesos de acompañamiento en la enseñanza. Esto también tiene que ver con un concepto, eh, tiene que ver con un concepto de, de la esperanza y lo que se espera en los procesos de aprendizaje. Y es cuando, eso tiene que ver también con una cuestión cultural. Perdónenme que use esa palabra que a algunos les gusta, pero es que pareciera que está instaurado culturalmente el esperar que me den el proceso de mí, que me den todo, ¿sí? Y pongo un ejemplo, yo ahorita empiezo a leer los comentarios, me gusta cuando van chateando ahí en el espacio de los comentarios, porque nos va también permitiendo un poco de interactividad. Eso tiene que ver con una tarea que yo puse hace un par de semanas para mis estudiantes de pregrado y tenía que averiguar el tema de los grupos de investigación de la facultad para la que trabajo. ¿Cuántos grupos de investigación hay? ¿Qué líneas hay? Entonces, alguno de ellos se pilló que yo hacía parte de un grupo de investigación. Me escribe por WhatsApp. Oiga, profe, ¿usted hace parte de un grupo? Sí. ¿Hay página del grupo de investigación? Le dije, sí, pero no le dije más. Claro, a la pregunta, la respuesta para la investigación. Si me preguntas si hay página, te respondo que sí hay página. Entonces, al rato como que cae en cuenta y dice, profe, ¿me puede dar la página? Eh, Le dije, no, porque la gracia es que tú desarrolles la capacidad para buscarla en diferentes lugares, a ver cómo vas a crear esa red que te va a llevar a la información sobre los grupos de investigación. Era mucho más fácil decirles, miren, aquí está la página del grupo de investigación, pero se perdería todo el sentido. Yo también qué pretensión tengo en ese acompañamiento de la enseñanza. O sea, si mi labor es, si yo sigo en el paradigma de que yo soy el que tengo que estar dando y dando permanentemente toda la información, pues el que se va a terminar desgastando permanentemente voy a ser yo. Y eso explica muchísimo el cansancio al que acudimos, ¿sí? Porque cuando en las primeras semanas del confinamiento me dicen, oiga, vamos a estar todos desde la virtualidad, porque nos dijeron que esa era la palabra, después nos dijeron ahora es mediado por tecnología, ¿no? Eh, Porque no es lo mismo la virtualidad, es otro tipo de enseñanza como la que hablamos en el primer día, perdón, en la segunda sesión. Pues cuando a mí me pasa eso, yo digo, ¿yo qué voy a hacer? O sea, estoy acostumbrado a echar mi carretazo, investigación en clase, de las prácticas pedagógicas de echarle en clase, ¿sí? O sea, como eh, llevar los casos y llevar los casos concretos para trabajarlos en 15 minutos y luego vamos a generar un debate de cuáles son las opciones para el mejoramiento de esas condiciones educativas en el país. Claro, cuando uno dice, yo venía acostumbrado a eso, es cambie el paradigma, desaprenda, desapéguese de ese paradigma y entienda que ahora tiene que mediarse por medio de este dispositivo tecnológico. Entonces empieza también una reflexión acerca de lo que nosotros, de lo que yo hacía. Y en ese sentido, una de las cosas más complejas fue entender este tema de las videoconferencias, porque digamos que estamos muy acostumbrados a la relacionalidad. Pero además de eso, estaba yo muy acostumbrado al paradigma del que yo daba información, del que yo era el que estaba diciendo, del que yo era el que estaba hablando. Y claro, durante las primeras semanas tengo que buscar un texto. 2 primeras semanas y pensándome 2 y 3 textos para los grupos, leámoslo y vamos a hablar en la clase sobre estos textos. Claro, la segunda semana los estudiantes reclamaron, oiga, profe, no es su clase no es la única clase de mi carrera. ¿Sí? Nos reunimos como en esa segunda semana, los docentes decían, oiga, alguien más está poniendo, yo inocentemente preguntando, alguien más está poniendo lecturas en PDF para reflexionar, pues claro, entonces decíamos, claro, no encuentro otra manera, era desaprender ese paradigma en el que la gente lee, 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 lee y lee de manera segmentalizada. Entonces, fue empezar a pensarnos en cómo articulábamos y escogíamos de manera colectiva un texto que nos permitiera hacer reflexiones en más de una materia. Eso facilitó las cosas. Alguno dirá, no, pero es que descargó al estudiante de responsabilidades.
sí y no, porque de todos modos la carga que se tiene al leer todo el tiempo el PDF, ustedes también lo saben, es supremamente amplia, muy grande, ¿sí? Pues también puedes aprender precisamente eso. Voy a leer aquí, dice Jenny Riaño, eso cambia también cuando eres docente universitario de estudiantes que son mayores que nosotros. Sí, yo tuve la oportunidad de ser docente en una facultad de trabajo social y todas mis clases eran en la noche, todas, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pero también veía eso porque había personas que escogían estudiar en la noche porque les gustaba, pues sentía que le rendía más, podían levantarse tarde, no sé, había miles de excusas para eso. Pero también la mayoría, un alto porcentaje, porque trabajaban en el día. La percepción y la lectura que tienen del mundo es totalmente diferente, ¿sí? Y este también obedece a los contextos de las personas como leemos el mundo. Y a mí me llama la atención lo que sucede en instituciones educativas rurales en Bogotá, en el distrito, o sea, lo que pasa con Torca, con Nuevo Horizonte, lo que pasa con Pasquilla, lo que pasa con el campestre, o sea, son condiciones en las que muchos de nuestros estudiantes realmente viven en la zona urbana y estudian en las zonas rurales. ¿Cómo les cambia el paradigma para entender el mundo que les rodea? ¿Sí? Entonces, cuando uno ve esto, dice, realmente el tema del aprendizaje no es una cuestión de edades, sino una cuestión de cómo compartimos los escenarios de aprendizaje. Y yo sigo aprendiendo. De hecho, a mí me divierte, dirá que alguno que no funciona para mucho, pero a mí me divierte aprender los códigos lingüísticos de los pelados. Yo podría hacer un diccionario, hace unos días le decía eso a Caridad, y lo veíamos un rato, le decía, puedo hacer un diccionario de categorías y de conceptos y de palabras que creemos que significan una cosa, pero digamos que en el código, en el registro en el que se mueven estos estudiantes es totalmente otra. Yo, por ejemplo, nunca pude definir una palabra como maquio, pero me parece que algo es muy maquio. Pero ¿qué es maquio? O sea, es algo muy chévere, ¿no? No es algo chévere, o sea, pero es algo que se disfruta, pero también, o sea, es aprender estos lenguajes. Entonces uno dice, alguno dirá, pues, ¿para qué sirve? Precisamente para poder entender muchas de las expresiones que los estudiantes tenemos. Ricardo dice en el chat, ese es uno de los elementos más cambiantes, la relación de estudio igual bienestar económico, algo que se esperaba casi siempre. Sí, yo hago un paréntesis aquí, se sigue esperando, o sea, seguimos en una sociedad, en un discurso social más bien, en el que el ascenso social se debe digamos que a la formación académica. Quizás en algunos sectores sigue funcionando, quizás en otros no. Quizás para algunas personas el estudiar, si es una esperanza, por ejemplo, de poder tener digamos, unas mejores posibilidades, pero pues también empiezan todos digamos, que los vacíos en el sistema con el que tenemos, con el que nosotros compartimos, pero pues igual, digamos que ahí está el proceso de registro. Frente a esto, digamos que hay mucho que contar. Yo por eso voy un poquito acelerado hoy y me disculpo porque estos son varios temas que quisiéramos derrumbar para poder dar paso a la construcción de estos elementos, estas herramientas. Y está en el tema del desaprender, que el aprendizaje o el desaprender esa creencia o quitarse esa creencia de que la educación es exclusiva para los jóvenes y darnos cuenta que es un contexto en el que nosotros podemos movernos desde diferentes cosmovisiones y conocimientos de muchas personas. ¿Listo? Esta, digamos que voy a detener un poquito en esta, es la manera como transmitimos un mensaje. Y lo digo en primera persona, como transmito un mensaje. Disculpen que es la primera persona en la exposición. Pero la frase que a mí me dijeron, eso es muy fácil de aprender. ¿Por qué no lo aprende? ¿Por qué no lo hace? Y lo digo siendo estudiante de colegio, porque había cosas que a mí me costaban mucho, muchísimo. Y siendo estudiante de colegio, la frase se la llega a uno se la llega a interiorizar uno tantísimo que después uno siente, o yo sentía, que efectivamente en ciertas áreas del saber yo no era bueno. ¿Sí? A mí me decían, ¿por qué no aprende inglés? Eso es muy fácil. Pero a mí me costaba y me sigue costando, lo sigo intentando, pero me sigue costando. Quizás porque interioricé que yo no era bueno para eso. Entonces,
el lanzar lanzar una frase desde la creencia de que el aprendizaje es algo muy sencillo y cualquier persona puede aprender eso, pues también desconoce que hay formas de aprender diversas que no solo integran una dimensión, que también tienen que ver con las emociones de las personas con las que se integran, con la disposición que se tenga. Y esto es lo que les decía un poco hace rato del tema cultural, es que es, en ciertos escenarios educativos, cuando uno llega a clase, está una persona allí a medio sentar, como no querer nada. Y si mi clase, mi encuentro académico sigue siendo en el que yo me pare al frente y esta persona no cambia de posición, pues el impacto va a ser mucho menor. Ahí es donde uno dice, el paradigma hay que cambiarlo. Hay una, yo me adelanto a la tercera estrategia, y es esta práctica del diálogo socrático. Eh, Recuerdo mucho una serie que causó conmoción porque regularmente los que enseñamos humanidades, lenguas, los que enseñamos filosofía, es como escuchar, nos hemos acostumbrado a escuchar como mi profe de filosofía en el colegio no me enseñó nada, o, o quizás frases más duras como la filosofía no sirve para nada. Y hay una serie que yo me vi que se llama Merlí, en el que llega un profesor que es irreverente, ya mayor, y en la primera clase saca a los pelados de su salón. Le vamos a caminar para explicar los peripatéticos, que era esta manera de aprender que tenían en la antigua Grecia, que era ir caminando porque asumían que el caminar generaba otra manera de aprender, de rumiar el conocimiento, si se quiere. Y claro, cuando uno ve eso, dice, yo sigo repitiendo el llegar a un salón y que todos estén sentados. Cambiar ese paradigma o cambiar ese modelo o cambiar esa estructura dentro o sea, cambiar la infraestructura no es nada fácil, pero quizás la disposición que hay dentro del salón sí lo permita. Recuerdo un colegio particular que visité ya hace un buen rato, ese colegio por venir en Bosa, que una profesora de filosofía, siempre los chicos estaban divididos en dos grupos y ellos tomaban una decisión en qué grupo se quedaban. Entonces uno entraba al salón y estaban las sillas enfrente, no de manera competitiva, pero sí como enfrentados. Entonces la clase era una cuestión de debate, ¿sí? Y había unos turnos, pero ya eran unos turnos organizados por ellos mismos. Había unas formas también que ellos de manera autónoma ya regían, tenían su temática, su temario, y era como la emoción de llegar a la clase. Y en una de los encuentros que vamos a tener, que vamos a hablar de la gamificación, me recuerdo otra experiencia de un docente que enseñaba economía, como toda la parte de administración, economía en profundización, y los chicos a los chicos no les gustaba llegar tarde a esa clase, uno no se podía pasar ni 5 minutos porque decía, profe, es que estoy perdiendo propiedades, así, claro, el profesor empezaba la clase jugando tío rico y llevaban el registro, ¿no? De que iban ganando, que iban adquiriendo, que iban perdiendo. Y con base en el juego y cómo avanzaba el juego, el profesor iba explicando un poco cómo funcionaba un sistema de capital, o sea, era muy, muy, muy interesante. Dice Mario, adiós a los pupitres. Sería bien interesante ver qué pasa cuando un grupo de estudiantes llega a un salón y no hay un solo pupitre, por ejemplo. Y está otro tipo de disposición, quizás un periódico en el que se puede sentar o leerlo, ¿sí? Em, Claro, eso también se conjuga un poco con la disposición que, vuelvo y repito lo que dije un ratito, y eso también es un proceso, o sea, no es que nuestros estudiantes por una actividad desaprendan el modelo de una sola, o sea, tiene que ser repetitivo, tiene que también ser repetitivo, no, debe ser permanente más bien, debe ser constante, el reconfigurar las prácticas pedagógicas para que se pueda generar como esa perspectiva de un nuevo escenario para el diálogo. Voy a leer rápidamente los comentarios que hay aquí. Dice, pues muchas veces hasta olvidamos las inteligencias múltiples. Sí, lo que hicimos, y pues a veces nos saltamos que no todo el mundo aprende de la misma manera y a la misma velocidad. Y lo que cuesta mucho más tratar de reflexionar en esto
en grupos grandes, ¿no? Como muchas veces también la preocupación está de parte mía como educador en el que también tengo que dar cumplimiento a ciertos estándares de calificaciones, por ejemplo. Dice Mario, dice los pupitres, dice Mónica, personalmente creo que frente al expuesto de darles todo a los muchachos viene desde una postura asistencialista que se ha fortalecido por las situaciones derivadas de la pandemia, donde queda el esfuerzo y valentía que se precisa para enfrentar los retos. A esta pregunta de Mónica, que está en el chat, digamos que a la pregunta responde la última parte del encuentro de hoy, por eso estoy acelerando para que alcance a explicarlo o a introducirlo porque nos vamos a dedicar a preparar la clase invertida dentro de 15 días. Y es toda la posibilidad que me dan otras herramientas en las que yo no soy el que estoy dando permanentemente, yo soy el que estoy dando permanentemente. Porque claro, la pandemia nos hizo darnos cuenta de eso. O sea, el docente es el que está dando, y está esperando revisar esto aplicado en algún lugar. Pues digamos que a través de, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas permite que las personas escojan precisamente qué es lo que van a analizar, que apliquen eso a una realidad. Hay saberes que facilitan mucho más estos análisis o la aplicación del saber a un escenario, otros menos que estos primeros, pero hay una realidad que se puede analizar. ¿Sí? Eh, Otro paradigma pero es que a ese muchacho le va muy mal con. Sí, eso podría también entrar dentro de estas creencias. Y, bueno, pero no vamos a ver, porque tengo un comentario, pero entonces espero hacerlo por allá, al final, ya último, cuando ya estemos despidiéndonos. Y hay un pequeño, dice aquí el tema de aprendizaje, hay un pequeño número de estilos de aprendizaje, es tarea del profesor identificarlos y ofrecer una mezcla. Vuelvo y digo, no se trata de decir que el paradigma en el que nosotros estamos en este momento no sirva, no funcione, nunca responda, no, al contrario, es cómo también, junto a ese paradigma que en este escenario no ha sido efectivo, en estos niveles, en estos ambientes, en estos momentos, pues empiezo a sumarle algún tipo de estrategias y de pedagogías y de mediaciones, de acciones mediadas, que, eh, que permitan la aplicación de esos conocimientos para que se vaya desaprendiendo esa idea de que el docente da todo y se vaya aprendiendo estos niveles de autorregulación y autodeterminación. Eso es, digamos que un proceso que va siendo alternado, ¿no? Claro, llegar de un momento a otro que nos digan toca encerrarnos para cuidar nuestra salud, para evitar contagiarnos, pues nos obligó de una sola a decir cambiemos muchas cosas. Pero después yo sueño que la vacuna salga rápido y que tengamos la oportunidad, digamos, de saber que vamos a estar bien, y que no sea el regreso en medio de esta locura, sino que vamos a regresar en un ambiente con todos los protocolos y cuidados y una vacuna ya eficiente para esto. Pero cuando en un futuro, no sé en cuánto, estemos en ese momento, pues la labor docente va a empezar a integrar otro tipo de herramientas, que es lo que les decía hace 15 días un poco de, bueno, ¿cómo nos vemos en 100 años? Y era la pregunta que yo les hacía a estos profesores de ya no pasa nada, les decía, bueno, ¿ustedes qué creen que va a pasar en 100 años? Y que la educación también, ¿qué van a tener, qué irán de nosotros en 100 años? No de nosotros como educadores en particular, sino de la educación, cuál fue el hito que alcanzamos. Yo creo que el año pasado jamás me llegué a imaginar que uno de los hitos de la educación en Colombia iba a ser la pandemia. Pero miren que es un hito en la educación en Colombia. O sea, fue también evidenciar esa creatividad de los docentes, esa capacidad de adaptación que desarrollamos muchos, o también reconocer que esto nos visibilizó unos temas de inequidad social altísimos que no queríamos aceptar, pero que respondemos de todos modos de manera eficiente. ¿Listo? Antes de pasar a a la otra creencia, voy a leer lo que dice Rosa. Dice, creo que no se trata del afán de innovar, ser creativo o generar cambios. Creo que lo importante es acompasar los objetivos de trabajo de procesos de pensamiento con las acciones o actividades que se realizan porque se puede perder en la creatividad el objetivo. Yo creo que hay el equilibrio, el profe Rosa, el equilibrio
está precisamente en no pretender cortar de una sola lo que se viene haciendo. O sea, sería muy malsano llegar y decir, definitivamente este paradigma del que termina siendo muy informacional no nos funciona, entonces desde hoy, de aquí a mañana, desde mañana yo ya empiezo a usar otro tipo de herramientas. Y yo creo que precisamente esta posibilidad que tenemos de ir integrando diferentes acciones, pues van a ir enriqueciendo la posibilidad de que generemos un cambio más amplio, por ejemplo, en la manera curricular o en la construcción curricular. Luego yo mismo, que he estado precisamente analizando cuáles son unas lecturas que yo ponía o unas actividades que yo tenía, diciendo, oiga, yo intentaba responder al objetivo, pero si lo hago mediado por la tecnología, ya no me va a funcionar. O si lo hago mediado por la tecnología, va a tener otra lectura. Entonces también, ¿cómo yo integro eso? En temas concretos, y creo que mm, digamos que no peco al contarles un poco que empecé a hablar yo, era como en temas de investigación, casi siempre hacemos actividades muy concretas, una serie de encuestas, como una serie de entrenamientos muy básicos, pues precisamente fue como explorar algo como la etnografía virtual. Yo no sabía, digamos, que cuál era el impacto real y se los digo con toda franqueza, era como muy incrédulo al decir, bueno, ¿qué tan confiable puede ser? Resulta que en una actividad que se realizó, pues, se alcanza una cantidad significativa de respuestas en formularios en línea que dan una información interesante para ser analizada. Pero claro, eso, implementarlo, para mí fue yo hice resistencia frente a eso, ¿sí? Entonces yo frente a eso dije, no, yo no creo que lo llegue a hacer. Y también fue sentarse un poco a reflexionar, a leer, a buscar, a averiguar, a ver qué se podía hacer y diseñar la estrategia. Pues claro, está la actitud de querer cambiarla o decir, simplemente sigo siendo lo que hacía, solo que ahora lo hago por el medio computador y que digo yo que no. También pasan esas actitudes. Sí, dice el profe Elvin, las facultades de educación siguen graduando transmisores de información, que es muy diferente a la transposición didáctica del conocimiento. Excelente, Elvin, esta palabra que tú has dicho en varios encuentros, la transposición didáctica del conocimiento, es algo que aparece precisamente en unos artículos con los que yo estaba preparando el encuentro, y decían precisamente eso. Decían, una de las preocupaciones más grandes de las facultades de educación es que eh, están tan concentrados en la transmisión conceptual, es decir, aprendan saber disciplinar y no en cómo enseñar eso o cómo generar los procesos de aprendizaje. Ejemplo, aprenda física, si usted es licenciado en física, tiene que saber muy bien física, pero no nos preocupamos por dar las herramientas de cómo poder hacer esa transposición didáctica, como lo nombra Erwin. Eso sí es constante en los artículos, pues cuando ustedes revisen artículos de reflexiones en torno al aprender a desaprender, hay cosas interesantes allí, hay otras cosas sospechosas, pero por ejemplo lo primero que le sale a uno en esto son páginas que pagan para que aparezcan de primero y son páginas de algunos proyectos que ni idea, o sea, como quieres ser tu propio jefe, una cosa así, perdón por el ejemplo de eso, pero sí como, o sea, no se trata tampoco de llevarlo todo al otro extremo y decir, no, es que miren, definitivamente el saber disciplinar no sirve, entonces usted se hace su mundo solo, usted no. Ojo que también la mediación, pues las acciones mediadas tienen eso, es que hay un acompañamiento permanente para poder ser exitosos en los procesos. ¿Listo? Y esa preocupación está también en los artículos, Erwin, si quieres revisarlos. Igual, todo esto está quedando ahí. Cuando ustedes abren el video de la charla, aparecen los artículos y los elementos que se sugieren, algunos de los elementos que se sugieren en la charla. Y está como la preocupación permanente de que las facultades, digamos que la formación de formadores, que llaman otros, no responde a las necesidades de cómo debe hacer esa transposición didáctica. Y repiten el modelo y repiten el paradigma de cómo les enseñaron.
Entonces, como me enseñaron a mí el saber disciplinar en el colegio, yo que estudié para ser docente, entonces me lo volvieron a enseñar aquí de la misma manera, con el mismo paradigma, pues yo voy a repetir el mismo modelo y no me arriesgo un poco a explorar otra cosa. Y algunos habrán, digamos que podrán decir en algún momento, pero es que eso es más trabajo para mí. Si uno se pone a ver, no es más trabajo, realmente es aprender a equilibrar cargas dentro del proceso, porque ya no voy a tener que asumir toda la responsabilidad de tener que dar todo, sino que va a estar haciendo un acompañamiento en el que yo ya dejo, digamos que ser el protagonista de los procesos de aprendizaje y las personas de manera autónoma, autorregulada lo empiezan a hacer. Eso a mí me parece que es una de las fortalezas de las acciones mediadas, y es que sí garantizan en cierta medida la posibilidad de lo que estamos diciendo, y es que las personas se van dando cuenta que lo están haciendo o no lo están haciendo. Yo les pongo un ejemplo del día de ayer, en una asesoría de un estudiante, había unos compromisos y el estudiante llegó, ya es un estudiante de los últimos semestres haciendo su anteproyecto de investigación, cuando llega y pues tenemos todo en un drive, porque todos compartimos el drive donde cada uno tiene un archivo, claro, cuando yo abro el archivo para la primera asesoría, donde había unos compromisos muy concretos, no encontré nada. Entonces le digo, bueno, pues autorregulación. ¿Tienes alguna dificultad? ¿No has encontrado el tema? Ya habíamos discutido cuál tema podría ser, ya habíamos hecho unas averiguaciones, cuál era el universo de investigación que tú querías, por tu afinidad, por tus intereses, hasta por tus prácticas. Y decía, y profe, sí, es que lo que pasa es que y es muy fácil dar las excusas, ¿no? Es como también nos acostumbramos en ciertos momentos a decir, venga, es que fue por tal cosa. Decir, no, no lo hice. ¿Sí? Cuando uno habla de los valores, también hablar de los valores, es decir, no lo hice, pero explique por qué no lo hice. Dije, no, mira, no lo hiciste, nos vamos a echar carreta aquí de que hoy estás pensando un tema diferente. Hagamos una cosa, démonos un tiempo, hagamos una agenda, dime cuándo nos vamos a ver. Decídelo tú. ¿Cuánto tiempo necesitas para entregarme el avance que tienes comprometido hasta este punto? Eso ya pone, digamos, al estudiante a cuestionarse de cuál es su responsabilidad dentro de su formación. Que no es el docente el que le va a hacer el proyecto, que no es el tutor el que le va a hacer la tesis, que no es el profe de la línea de profundización el que le va a hacer el proyecto, sino que se aprenda a autorregular y a poner, digamos que, ritmos, calendarios, fechas, que también es bien interesante, como van a ver ustedes en la clase, en la clase invertida, en la Flipped Classroom, eh, como también el enseñar a manejar los tiempos es súper claro. Claro, no puedo decirle, oiga, esto es para dentro de 15 días, porque él va a esperar el día 14 para hacerlo el día 15, ¿sí? Sino que es también cómo hay unos procesos que él debe aprender a ponerse a sí mismo para poder eh, desarrollar como su propio proyecto. Vamos con otra. Solo se aprende en la escuela. Esta es súper interesante. Eh, Empiezo abajo para arriba en esta, perdónenme que le invierta aquí el orden. Se enfatiza un proceso institucionalizado centrado en un profesor. Si estoy esperando que solo la escuela sea la garantía de un aprendizaje, estoy desconociendo que alrededor, en el contexto de cada estudiante, hay un cúmulo impresionante de herramientas para aprender. Esta, por ejemplo, de manera muy concreta, es lo que va a sustentar algo como el aprendizaje basado en problemas, porque va a ponerlo de frente a una realidad y decir, oiga, ¿qué necesitan en tal lugar? Aquí en la localidad Rafael Uribe Uribe, en un colegio de acá, institución educativa del distrito, por ejemplo, el proyecto y el reto que se les pone de una de las líneas de profundización es que cada equipo, cada estudiante responde a como que analiza qué necesita, donde trabaja su mamá, su papá, su familia, en su casa, y para eso basta un ejemplo. Un estudiante pues, como contaba en la experiencia que su papá trabaja en una zapatería, que es una zapatería en el barrio, que se encarga de eso, pero como la solución que le vendieron unos tarros muy grandes, pues que él iba a diseñar un dispositivo para que eso pudiera ser distribuido de manera más eficiente.
Está respondiendo desde la creatividad del diseño de un dispositivo. Y claro, lo que hay detrás tiene muchísimo que ver con la línea de media que él estaba, que era el diseño. ¿Sí? Es cómo se mete en esta lógica de a través de un software, decir, tomar medidas, ver las necesidades y crear un dispositivo que responda de manera eficiente a esa necesidad en concreto de su familia, de su papá que trabaja en una zapatería. ¿Qué voy con esto? El aprendizaje no solo es el conocimiento que yo adquiero dentro del aula de manera específica, ¿sí? Es también cómo a través de pensar el mundo estoy rastreando y buscando información que me permita a mí resolver el problema que tengo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esta creencia de que solo se aprende en la escuela, pues realmente es algo que termina por afectar, por desconocer que hay otros escenarios en los que se aprende. Eso va con la segunda, abajo para arriba, que dice, atenta contra el aprendizaje cotidiano continuo. O sea, yo no puedo lanzar el mensaje o inculcar que solo en la escuela se aprende, porque la persona que va digamos que caminando, el transeúnte inadvertido, pues está esperando solo llegar a la escuela para recibir el conocimiento. Y no se da cuenta que se refleja más alrededor del mundo, del mundo que lo rodea, todo el mundo que está alrededor, pues está permanentemente eh, en digamos que aprendiendo. Yo pongo ejercicios muy concretos de caminar el barrio, por ejemplo. Es caminar el barrio desde otra perspectiva, es como caminar el barrio de manera consciente. O sea, no es el afán de buscar por algún lado, sino mire cómo está organizado, desde incluso la disposición de los cables, qué tan desorganizados son los cables en mi barrio. Y yo siempre les llevo una foto de mi barrio que es muy interesante, muy curiosa, porque es que es como todo está colgado de un poste que se ve supremamente flaquito y digo, en qué momento no va a soportar un cable más y eso se va a venir, Dios no lo quiera, pero entonces como que el tema de cómo está organizada la ciudad, cómo está organizado el barrio, cómo está la distribución comercial o el tipo de relacionalidad y con base en eso empezar a preguntarse también para qué me está sirviendo eso que yo estoy adquiriendo conocimiento o que yo estoy aprendiendo alrededor de la luz. Es como en todo lado se da. Y dice allí, dice Clara Imelda, y estando en la escuela no solo se aprende en el aula, perfecto. O sea, hacían yo no sé si les había comentado, en algunos de los encuentros que hacían una encuesta, hicimos una encuesta muy sencilla en una institución solo queríamos saber cuál era el personaje más influyente de la institución educativa. Y todo el mundo cree, no, pues el coordinador que todo el mundo quiere, la profe que todo el mundo quiere, o qué sé yo, el rector. Pues no, el que todo el mundo quería era el guarda de seguridad que todos los días estaba allí, porque les llamaba la atención, o sea, había un tipo de relación en esa institución educativa en particular, en concreto, estoy hablando de esa, donde se hizo el análisis. Había una relación muy curiosa, era que se sabía los nombres de todo el mundo. O sea, por alguna extraña razón, y era una persona que no se movía de la puerta. ¿Sí? Entonces, cuando llegaba algún familiar, es que se le quedó la cartelera a mi hija, a mi hijo, decía, ¿de quién es? De tal cosa, ya voy. Y lo veía por ello, oiga, que aquí le mandó su mamá que se le quedó. Entonces, en la percepción de tanta confianza se tenía, precisamente aparecía otro personaje que muchas veces uno dice que tiene que ver en el aprendizaje, y miren todo lo que tiene que ver. Es como incluso cuando después hicimos otras averiguaciones más con los más grandes y decían, bueno, ¿por qué? Dice, profe, porque es que él también le da consejos a uno, le dice, cuando usted se gradúe, usted tiene que intentar estudiar otra cosa y ese tipo de consejos que regularmente en diría, se los estaba dando un profesor, se los estaba dando una persona que parecía que no estaba conectada con la institución educativa. ¿Sí? Entonces eso es bien chévere cuando dice Clara, cuando Imelda dice, no solo en el aula, ¿no? Hasta la selva se aprende lejos de todo, la naturaleza es el maestro, sí, Mario. O aprendes o aprendes, ¿no? En otros contextos. En el colegio, bueno, hay una experiencia en unos colegios en Argentina que el cambio de paradigma, para volver significativa la experiencia de aprendizaje, no hacen una salida de campo al final del curso, de la clase, sino que la hacen al principio. Entonces, como el primer día es una salida de campo. Bueno, esa es una charla que hay en TED por allí, que es un poco el cambio del paradigma. Es como ellos también cambian el paradigma de por qué hay que
empezar siempre con la parte teórica y lo último la práctica, sino más bien vamos a un trabajo de campo, damos algunas herramientas y a partir de eso vamos haciendo los análisis de lo que queremos que ellos aprendan. Entonces también es cómo se invierte. Claro. Por qué no arrancamos? Por ejemplo, si tengo una evaluación, ¿por qué no arranco aplicando la evaluación sin enseñar nada? Y es como a partir de esta evaluación vamos llenándola a lo largo de unas semanas o una semana. Y si vamos a responder a estas preguntas a lo largo de la semana. ¿Sí? Pero miren que incluso yo también soy licenciado y yo debo decirles, no es que me esté quejando del pregrado, pero nunca me enseñaron a diseñar una evaluación. Me enseñaron todo lo que tiene que ver con administración educativa, o sea, la legislación educativa de su momento. Eh, en su momento era como todo el comité de sabios de la educación, que Colombia filo la oportunidad, cómo debemos repensar la educación. Pero yo no recuerdo una sola clase de la parte de pedagogía que me dijeran, venga, les voy a enseñar cómo se evalúa. Claro, cuando yo salgo en mi primer trabajo, meto la pata 10.000 veces en el tema de evaluaciones, porque confunde la evaluación con una calificación. Y sigo bajo un paradigma de que la persona tiene que, ahora digamos que, por ejemplo, hay unas preguntas, no tienen ni idea, no tenemos ni idea como grupo de cómo vamos a responder. Pero entonces, ¿por qué nosotros no damos las preguntas y vamos resolviendo las largas? Entonces, al final volvemos a retomar eso y decir, miren, tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera autónoma a través de diferentes caminos. Es un ejemplo muy general, pero se puede tomar. Y José Alfredo nos comparte, dice, en el colegio Miguel de Cervantes Saavedra hicimos una guía español-inglés para el reconocimiento del entorno del colegio. Oye, qué bien, ahorita lo tomo para guardarlo como experiencia significativa. Eh, qué chévere, o sea, el tema de que sea la integración también de los áreas del conocimiento, que además es de algo que todo el tiempo los chicos están metidos, o sea, en la institución, en las instalaciones, en el entorno. Eso es bien importante. Voy a guardar esa en un rato que se me olvide. En física es mejor iniciar con el experimento y luego llegar a la ecuación que describe la anterior. Muy bien, pero no fue solo, José Alfredo dice que no fueron solo inglés y español, sino cinco asignaturas. Miren, yo no sé, puede hacer, estoy diciendo, perdóname si me equivoco, pero también, digamos que el hecho del confinamiento eh, también hizo que exploráramos estos diálogos interdisciplinares. Hay instituciones educativas que ya lo vienen haciendo desde antes, desde mucho antes. O sea, como que el diálogo interdisciplinar funciona muy bien y es como, ¿por qué no nos pensamos? Es lo que algunas universidades denominan como las evaluaciones modulares, que también tiene que cuestionarlo. Y también fue un ejercicio basado en aprendizaje basado en problemas. Excelente, excelente. O sea, esa experiencia, por favor, no la dejen escapar allí porque el simposio virtual que estamos diseñando, perdón, el que hemos diseñado en todo este seminario, la idea es que podamos sistematizar esas experiencias y compartirlas en ese simposio virtual que vamos a tener de cierre de este seminario. Pues bien, vamos entonces con esta primera que aparecía allí de solo se aprende en la escuela y es aprender implica actividades especiales, normalmente un trabajo intelectual dominado difícil, que está completamente separado del simple hecho de estar vivos y hacer cosas. Vamos que ese paradigma en el que se asume que el aprendizaje solo son esas tareas o ese taller dentro del aula o esa cosa tan específica, pues desconoce precisamente ya todo lo que hemos dicho de cómo se mueven en el mundo. O sea, es como si el aprendizaje dentro de esta creencia es como si el aprendizaje se redujera a mandar unos cerebros solitos a unas aulas a que se llenen de conocimiento y retornen y se integren a un cuerpo, que este cuerpo sí es el que sale a la calle, el que corre riesgos, el que se enferma, el que hace esfuerzos, el que, bueno, ¿sí? Yo creo que aquí hay una separación teórica muy interesante. Descartes, con su método científico, con sus reglas del método, pues llegaban digamos que nos permite entender esto del cogito ergo sum, somos un cerebro que piensa, luego sí, vemos que existimos. Pero llega un autor que a mí me parece muy interesante, que es Manuel Levinas. Y Manuel Levinas dice, espera un momento, o sea, gracias Descartes por las reglas del método, o sea, no estamos diciendo que no sirva, pero fíjese que somos primero cuerpos que se estrellan, cuerpos que tienen que aprender a caminar,
cuerpos que tienen que cuidarse. Luego sí podremos hacer reflexiones, pero no olvidemos que somos unas existencias biológicas que además de eso hayan sentido en la existencia con otros. Hay una expresión de Levinas, es el camino más rápido para encontrar el sentido de mi existencia es el rostro del otro en el que yo también me humanizo. Por eso a mí me llama la atención que coincide precisamente con este texto del Clamatinide que le muestra nuevamente quién es el otro, que le muestra más bien nuevamente, no, que le muestra al otro quién es, o sea, la capacidad de desarrollar la personalidad de otro. ¿Listo? El aprendizaje, otra creencia, el aprendizaje al ser racional se lleva a cabo tranquilamente. Si necesito entrar a leer lo que dice allí, un ejemplo concreto de esto fue el inicio de la pandemia. O sea, que alguien me diga, no, es que, mira, el aprendizaje es una manera que tiene que tomarse su tiempo, su reflexión. Sí, sí, pero en la pandemia no pasó, o sea, nos tocó cambiar de paradigma de una semana a la otra y fue crítico para algunas instituciones, para algunas personas. Todavía seguimos, digamos que tratando de equilibrar el asunto. Entonces, el aprendizaje no es algo tan, tan esquemático, ¿sí? Hay días que uno tiene la capacidad y el ocio de ser como estos pensadores griegos, estos filósofos eh, de la antigua Grecia que tenían el tiempo libre para filosofar. Ahora no, o sea, algunos de nuestros estudiantes trabajan, incluso, y lo sabemos, nosotros trabajan, están estudiando, están ayudando también en su casa. Y es muy importante decir que precisamente no es algo que se lleve como tan de ocio, sino que es en la permanente dinámica en la que estamos. Y mucho más en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que nosotros todo el tiempo estamos aquí eh, moviéndonos de forma acelerada. Esto me recuerda un poco el conejo de Alicia, ¿no? ¿Para dónde vas? No sé, pero ya vamos tarde. Sí, es un poco esa actitud acelerada de nuestra sociedad. Entonces, dentro de ese marco es que desarrollamos nosotros pues, procesos de enseñanza y aprendizaje. No hay que desconocerlo y no hay que tenerlo miedo tampoco, ¿sí? Hace unos días, uno de los estudiantes, ya profe, qué pena, me toca trabajar. Yo me puedo conectar a clases del celular, pero usted me incomoda que yo esté trabajando. Yo todo me imaginé, no sé, ni siquiera pregunté cuál era su trabajo. Y obviamente dije, no, pues hermano, o sea, si puedes conectarte bien, igual yo grabo la clase, si la quieres ver después, no, pero a mí me gustaría estar ahí, y puedo participar y me disculpará que tenga que salir por momentos. Bueno, pues resulta que el chico trabaja en Uber, o sea, hace toda esta realidad y era en su carrito en el celular allí y se veía muy concentrado, ¿no? Y yo decía, ese es el aprendizaje que, claro, alguien diría, en cualquier otro momento histórico diferente a este, pues uno diría, no está muy acorde o no es muy consecuente con el tema del aprendizaje, que es al menos disponerse el espacio para todo, pero es que el chico le tocaba trabajar. ¿Sí? No, pues que va a la clase después, también puedo hacerlo, pero ¿qué hay detrás de que el chico quiera participar también en la clase? ¿Sí? Eh, Ricardo Campos dice, y no, eh, pregúntale a muchas comunidades inmersas en el conflicto, no es tranquilo el aprendizaje y pisado, pisado. Bueno, sí, cuando estábamos en el municipio de Toribío, hablando precisamente con la comunidad NASA del resguardo, que son tres municipios, realmente, San Francisco, Tacubaya y Toribío, y les decíamos, bueno, siempre uno pregunta, yo no sé si les pasa a ustedes esto, pero siempre uno termina preguntando por el tema de la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo es el tema escolar? O bueno, no sé si es que a uno nos termina obsesionando mucho más eso. Entonces, Toribio es un municipio que ha sufrido más de 500 tomas guerrilleras en la historia del conflicto. Es una cosa exagerada. Yo creo que en este punto es el territorio que más tomas guerrilleras ha tenido, o que tuvo. Y decía, bueno, ¿y cómo es el tema educativo? Bueno, pues el día que ponían una bomba en el puente arriba y tumbaban el puentecito, pues ese día no podían venir unos a la escuela.
más allá de normalizar la violencia o el conflicto, es que dentro de esas lógicas, dentro de esas dinámicas permanentes, es que se dan los procesos de aprendizaje. Y ese aprendizaje para la vida. Y digamos que yo tenía la oportunidad de estar también en Caloto, yo le preguntaba a los de un colegio de religiosas que hay en Caloto, yo les decía, ¿y ustedes cómo hacen? Y decían, pues mire, aquí la educación religiosa escolar realmente no es ni lo que el ministerio dice, ni lo que las superiores de la comunidad dicen. Aquí la educación religiosa escolar es como un proyecto personal de vida, de autonomía, en el que seamos conscientes de que no podemos seguir en una guerra. Pues también se reconfigura los currículos a partir de los contextos. Y es algo, y yo lo digo abiertamente en muchos lugares, es algo a lo que institucionalmente se le tiene miedo. ¿Sí? O bueno, miedo no, es como cierto temor frente, oiga, ¿qué pasa si cambiamos el currículo aquí? ¿O ¿qué pasa si con la intención de seguir enseñando el saber disciplinar, qué pasa si yo cambio la estrategia? Y no puedo seguir esperando resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo siempre. ¿Sí? Entonces eso también tiene que ver mucho con la capacidad que yo tengo para leer el contexto. Entonces este apartado, hay episodios que requieren mucha atención y concentración. Dice Mario, eh, sí voy a plantearlo dentro de este, es que, bueno, en este otro que sigue, yo creo que respondo a lo que dice Mario. Dentro de este de lo racional, es que no podemos creer que el aprendizaje es supremamente y estrictamente en rigor eh, racional. Hay aprendizajes que son significativos y aprendizajes para la vida que son significativos, que después tú, después de haber racionalizado el principio, pero ya después se vuelven tan mecánicos, pero te sirvieron para la vida. Voy a poner un ejemplo de eso. A mí me gusta mucho la bicicleta, pues como me gusta la bicicleta, yo puedo aprender o enseñar, o alguien me enseñó de niño. Pero pues cuando yo me vuelvo a montar una bicicleta, yo no digo, venga, tengo que subir primero este pie, tengo que pensar en el equilibrio, ya lo hago, ¿no? Es un aprendizaje, algo dirá, es un aprendizaje mecánico, eso no exige mucho el saber. Tú puedes aprovecharte de eso y hay una cuestión de los paradigmas súper interesante. Fíjense los videos que hay de una bicicleta que es invertida, que le dice, ¿usted sabe montar bicicletas? Y lleva una bicicleta al escenario y habla un poco de estos paradigmas. Y resulta que ha hecho un mecanismo para que si yo giro la dirección para la izquierda, la bicicleta gire para la derecha. El video por ahí en YouTube es divertido, o sea, son videos de 2 minutos, son divertidos. Y dirán, Alex sí pierde tiempo viendo videos en YouTube. Uno encuentra cosas divertidas, eso y los memes, uno encuentra cosas divertidas, no creen. También la cabeza necesita ratos de ocio. Pero entonces en ese video, la gente dice, yo me la he mido, ¿qué tan difícil puede ser? Y se suben, montan la bicicleta, empiezan a andar y no pueden. Están tan metidos en un solo, que también es un paradigma mecánico, pues, claro, alguien está diciendo como, es una cuestión de equilibrio, pero tiene que volver a racionalizar el hecho de que tenga que girar, que si gira por un lado, pues está haciéndole contrapeso. Finalmente, la persona que diseña la bicicleta, que además da conferencias y todo eso, acerca de los paradigmas, llega y dice, yo tengo un problema ahora, es que ya no puedo montar una bicicleta normal, porque ya también desaprendió la bicicleta, cómo se maneja una bicicleta normal, y aprendió hasta ahora. Ahora tendrá que desaprender para volver a montarse. Eso es bien divertido, ese video por allí es bien, bien curioso eh, porque uno es así también, ¿no? Es como, hay cosas que todo el tiempo requieren mucha racionalidad, pero hay otras que en efecto te sirven para la vida. Es como mi mamá me decía, no le meta el dedo a la candela que se va a quemar, no le meta el dedo a la candela que se va a quemar, y basta, o sea, mucha información diciendo no lo haga, pero la curiosidad de explorar el mundo hizo que le metiera el dedo a la candela. Claro, me quemé. Y es significativo quemarme, obviamente. No se trata de que la gente aprenda haciéndose daño, pero hay aprendizajes que son significativos. Tanto que digamos que hacia allá tenemos que apuntar. Venir de un paradigma de transmisión de información
que transite por un aprendizaje más significativo y que sirva para resolver los problemas de la vida. Voy con este, porque este es el último. Vamos bien de tiempo, vamos bien. Perdónenme que yo sé que he ido muy rápido hoy, pero es que no quiero que se me escape los tres aspectos y quiero mandarlo al final. El aprendizaje, otra creencia, última creencia que les quería dar, el aprendizaje adecuado implica comprensión. Hay aprendizajes que exigen más, ¿sí? Pero precisamente surge este modelo en el que aprender se relacionaba constantemente con el memorizar, ¿sí? Es importante memorizar, no se puede quitar el proceso de aprendizaje de la memoria, pero no se reduce a la memoria. O sea, no es solo eso, es también con eso, ¿sí? Y la comprensión en ciertas situaciones, digamos que se da después, yo no sé si les ha llegado a pasar, o esos ejemplos que yo les doy de la cotidianidad, pero muchas veces algunas personas están viendo una película y dicen, no entendí, y se van y salen del cine o acaban de verla en su casa, qué sé yo, y al rato dicen, ah, ya entendí. Es como que en ese momento reciben la información, pero también necesitas un espacio de procesarlo, ¿sí? Pero esa comprensión no necesariamente es que todo el tiempo estés machacándolo. Y a mí me pasa a veces con los chistes. Y es que alguien cuenta un chiste y yo digo, no entendí. Claro, al rato es como, ah, ya entendí. Quizás me faltaba todo el contexto. Y quizás esto que tiene que ver con el chiste, que tiene que ver con el tema de la película o el mensaje que se transmite, pues también se aplica a los procesos de aprendizaje. ¿Qué tal yo estoy dando información y no sea de manera inmediata porque no se dio la concentración? Pero eso queda ahí dando vueltas hasta el punto que ya uno dice, en efecto, al rato se va a comprender. ¿Listo? Se hace un poco más consciente. Ahora, el problema es que ya, ¿qué hago con eso que ya comprendí de manera consciente? Si lo dejo a un lado o si también lo aprovecho para resolver los problemas. ¿Listo? Bueno, entonces, a partir, digamos que de estas creencias, digamos que la reflexión de hoy tiene que ver un poco con estas creencias, estos paradigmas, que vuelvo y repito, para las personas que no han llegado al principio, se me olvidó enviar el enlace de asistencia. Ahí está el enlace de asistencia, no se olviden de llenar el enlace de asistencia. Eh, Esto que decía al principio es que muchas veces estos paradigmas también rigieron mis formas de pensar en una clase, ¿sí? La creatividad ya no la exploraba mucho, pero la pandemia volvió a disparar el tema de la creatividad. Buscar otras herramientas, y voy a nombrarles rápidamente tres, de esas tres. eh, Aprender no es memorizar, es usar la memoria para avanzar. Muy bien, Mario. Sí, es algo así, es como, no se trata de que usted memorice por tenerlo en el backup de la cabeza, sino cómo lo va a aplicar para continuar sus propios procesos autónomos de aprendizaje. Les voy a nombrar tres ejemplos, de los tres vamos a profundizar en uno de ellos dentro de 15 días, es la clase invertida, el flipped classroom, vean que lo del inglés era en serio. Eh, la clase invertida, un poco es cómo yo me pienso procesos de enseñanza en los que la autonomía recae ya en el que está aprendiendo. Eso exige ser consciente de que los procesos no se van a dar de manera inmediata. No es que yo ponga mi primer ejercicio de clase invertida de una sola, a los otros ya todo el mundo ya un dicho en eso y ya no requiera como librarme un poco de eso. Sino más bien cómo lo voy preparando para más adelante. O sea, 2021, 2022, yo voy a seguir siendo docente. O sea, mi docencia no se acaba hasta la pandemia, sino que yo cómo pienso una clase invertida cuando estemos de manera presencial, cómo yo reconfiguro las mismas prácticas pedagógicas en las que la autonomía empieza a emerger en la autorregulación, empieza a emerger los que están aprendiendo, los que están llevando su propio proceso de aprendizaje. Digamos que garantiza o qué garantías hay detrás de una clase invertida, de una programación de este estilo? Es que en efecto yo tengo que preparar todo un material, pero yo estoy, digamos que saliendo del espectro de protagonismo y son entre pares que se empiezan a desarrollar también otra serie de dinámicas de estudiantes que generan sus propios procesos para aprender. La exploración personal, la búsqueda personal,
digamos que en los diseños instruccionales, que es una de las maneras que tenemos nosotros de dar garantía a eso, pues en los diseños instruccionales también se dice, recuerde que para alcanzar tal meta, pues puede transitar por tal lugar. Y hay una serie de recomendaciones, aquí tampoco es obligante, ¿no? Porque no todo el mundo va a arrastrar de la misma manera, pero sí va a ser bien interesante cómo yo oriento los diferentes formas o los diferentes fines, formas, material, cómo diseño yo la instrucción para que realmente tenga un alcance alto esto que estoy pensando. El segundo es el aprendizaje basado en problemas. De esto hablamos hace 15 días, pero digamos que lo anunciamos también de manera muy general, y es la posibilidad que tengo de que analicen su propia realidad desde sus capacidades. Esto también se vincula muchísimo, ambas estrategias se vinculan muchísimo con el trabajo colaborativo, que no es lo mismo como esos paradigmas que hoy ya cuestionamos de manera amplia, es como pongan actividad en grupo, ¿sí? Y termina siendo como usted haga la introducción, usted los objetivos, y usted el marco teórico, usted las conclusiones. Y el man que hace las conclusiones, la persona que hace las conclusiones, ni se habla con el de la introducción, o sea, no hay una coherencia en absolutamente nada, ¿sí? Digamos que esto lo vemos, lo seguimos viendo. Esto no lo podemos negar, lo sigo viendo yo y lo sigo viendo también en mis estudiantes de pregrado y de posgrado, que no se sale de ese paradigma. Pero cuando uno les dice que desde la pensada basada en problemas es como, vamos a ver quiénes ustedes están proponiendo un tema que nos afecte y que resolvemos desde nuestras capacidades. Y les voy a poner un ejemplo muy bello de un proyecto que se llama Pensar en Movimiento, de la Universidad 3 de Febrero en Argentina. Entonces ellos tienen equipos de producción audiovisual y se llevaron unos talleres para colegios. Y en los colegios les enseñaban las funciones de todos y de todas, ¿sí? Es como usted también tiene que aprender lo que hace el de luces, cuando usted esté grabando, pues sepa qué está haciendo esa persona. Y usted está manejando la cámara, muy bien, pero también tiene que saber cómo se crea un guión para que entienda la lógica de un guión. Y el que sostiene la varita del micrófono, pues, pues tiene que saber dónde tiene que ubicarlo, o sea, que todos también sepan, a la hora de todos, pero que cada uno vaya encontrando una afinidad, ¿sí? Y es como al final vamos a crear un proyecto audiovisual y ahí aparece ese tema, pero vamos a pensar en un problema que nos afecta a la institución. Y pensando ese problema, la excusa es crear el audiovisual respondiendo a ese contexto. Entonces, miren, están analizando el contexto, es aprendizaje basado en problemas, es trabajo colaborativo, pero es un trabajo colaborativo que reconoce al otro en sus capacidades y habilidades. Claro, aquí cuando se está creando el guión, nosotros están apoyando y dándole ideas. Y el que crea el guión, que asumiría que es el último, digamos que es el primero que desaparece de la escena porque postproducción le correspondería a otro, pero resulta que es el que se tiene que quedar para que se mantenga la idea de lo que él dijo. Entonces también es preguntarles a los equipos de trabajo, bueno, cuéntenos entonces cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas y con base en eso vamos a trabajar. Llevamos unos talleres, digamos que esto de pensar en movimiento, lo pueden explorar en la página de la Universidad 3 de Febrero. ¿Y qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene? Pues primero, al menos hay tres niveles, llamarlo yo. El primero, que los estudiantes son capaces de reconocer las necesidades de su contexto. El segundo es el tema de explorar la creatividad. Y el tercero es el trabajo colaborativo completo, completo. Y digamos que se mantiene y empiezan otras personas a decir, venga, yo puedo usar la metodología. Claro, úsela, a ver, pero hay una condición, úsela y nos cuenta cómo le fue. Porque muchas veces es como, ay, mira, yo puedo usar esa idea, sí, pero me la llevo y no cuento, no hago una realimentación de qué pasó. Entonces, digamos que otras instituciones, otras comunidades tomaron la idea, la aplicaron, la desarrollaron y dijeron, oiga, vea, nos fue bien en esto, no nos fue bien en esto, nos salió esto, dimos un paso más adelante en este aspecto, creamos otra herramienta, no le hicimos con audiovisual, le hicimos con este otro tipo de material, esta otra intención, y también tiene unos efectos muy interesantes. Y es que se empieza a alimentar una gran plataforma, una red en la que todo el mundo puede ingresar y decir, claro, es que el conocimiento no es exclusivo de cierto sector, sino que es abierto, es un conocimiento abierto. Porque esta posibilidad de compartir experiencias que también van creando redes
muy interesantes de trabajo, que es lo que yo les decía en algún momento que podríamos pensar desde acá que vamos a crear. Y está el tercero, que es la clase del estilo socrático, que bueno, a los que venimos de escuelas de filosofía, es muy divertido porque es como, me vienen a hacer una pregunta, digo, tiene que elaborar preguntas, pero no espere la respuesta, espere la guía para ver dónde puede buscar. Regáleme 30 segundos. Entonces, pues, eh, esta posibilidad de dialogar es como no esperar que con el que yo estoy dialogando, hablando, me bote todas las respuestas. En resumidas cuentas, es un poco llegar a pensarse preguntas problematizadoras de los contextos y el acompañamiento no es resolverle las preguntas, es darle las indicaciones hacia dónde, por dónde puede dirigirse para rastrear esas respuestas. Pero elaborar más preguntas a partir de eso, que se tenga la capacidad de en un diálogo permanente estar elaborando toda la cantidad de preguntas que son necesarias o que se puedan o que vayan guiando sin que se desvirtúe el interés inicial, pero que realmente desarrolle como ese enfoque que se pretende de que se explore el tema en particular. Entonces, digamos que son estas tres estrategias que efectivamente sí tienen mucha relación necesidad de desapegarse de ciertos paradigmas y empezar a explorar otro tipo de escenarios. Vamos a hablar de la clase invertida dentro de 15 días, vamos a dedicarle bastante tiempo a eso. La idea es que al final precisamente del encuentro, pues cada uno salga con su material ya hecho, o al menos medianamente, que lo haya avanzado, medianamente no, que lo haya avanzado bastante. Y hoy hablaríamos de esto del aprendizaje basado en problemas. Me gustaría mucho, si pudiéramos, vamos bien de tiempo, escuchar al profe José Alfredo si quisiera contarnos brevemente cómo fue esa experiencia del ejercicio que hicieron desde, desde el contexto, desde el entorno de la institución educativa. ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue? ¿Sí? Si pudiera el profe José Alfredo Díaz compartirnos así un poquito cómo fue la experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, mire, les comento. Esta experiencia fue hace un año, fue antes de la pandemia. Nosotros somos la línea de comunicación y cultura turística del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra. Nosotros estamos conformados por 5 asignaturas que es técnicas de expresión oral y corporal, medios de comunicación, patrimonio cultural, inglés para el turismo y la materia de turismo. Entonces, esta guía se desarrolló por aprendizaje basado en proyectos a partir de la necesidad de reconocer el entorno, porque como maestros muchas veces o la mayoría de veces entramos a las instituciones, salimos de ellas, pero no conocemos qué hay alrededor. Esta guía se compone de 3 cartillitas, están todas en internet. La primera guía es una guía teórica sobre qué es patrimonio y realizamos un trabajo de cartografía social en el salón de qué reconocen los chicos a través de un mapa que hacemos del barrio. La segunda parte salimos a recorrer el barrio y a reconocer que lo que ellos hicieron está bien ubicado geográficamente, que tanto lo conocen. Algunos chicos que son lejos no conocían mucho de los sitios. Luego de reconocer este entorno y de mirar qué problemas hay, porque también se le hace una entrevista a los vecinos y se les pregunta cuál es el principal problema del barrio, nos devolvemos al salón y discutimos qué podemos hacer por nuestro barrio. Eh, de acá del barrio, nosotros la Marichuela, el principal problema y que nosotros podíamos intervenir eran las basuras. Entonces luego salimos con los chicos a tratar de solucionar este problema un poco, aportar un poquito recogiendo basura en los alrededores del barrio.
y pues tratando de embellecer un poquito el parque y que la comunidad no viera a los estudiantes como enemigos, sino como actores de verdad de su barrio que lo podían transformar y podían aportar positivamente. Son como las tres partecitas, la teórica, el reconocimiento y irnos a solucionar un problema. Eh, en los ejercicios que hemos hecho, pues uno sale a reconocer el barrio, pero muchas veces se encuentra con cosas cotidianas que no son tan fáciles para uno como docente. Por ejemplo, yo me encontré con los chicos de noveno, un señor pegándole a la esposa o a la pareja, y los chicos frente a la incertidumbre, profe, metámonos a defenderla porque le está pegando una mujer, y uno como docente a cargo de unos chicos, no nos podemos meter porque mire el lío en que me meto yo y se meten ustedes, bueno, una cantidad de cosas que se nos generaron ahí. Mi reacción pues fue llamar a la policía porque pues hablamos de la policía a veces solo negativamente, pero cuando tenemos un problema pues se nos ocurre llamar a la policía porque ¿qué más hacemos? El problema se solucionó afortunadamente, pero la reacción de las chicas sí nos llamó mucho la atención y todo eso ayudó al reconocimiento del barrio. La reacción de las chicas fue como, profe, algo haría ella para que le estén pegando de todas maneras, algo haría. Pero es un ejercicio interesante porque es reconocernos. Así, en ese reconocimiento logramos llegar hasta el parque en Tenúes y limpiar una quebrada. De esa quebrada sacamos como 20 bolsas de basura y otras cositas. Pero es ese ejercicio y lo hicimos con varios colegios porque fue un ejercicio que hicimos en un curso en La Salle y lo hicimos con varios colegios. La gracia de la guía es que se puede aplicar a cualquier entorno, se puede replicar y es muy beneficiosa para el trabajo basado en proyectos. Es básicamente eso, profesor. Yo te agradezco muchísimo porque, claro, esto es un poco el leer el entorno. Y es que es diferente cuando tú estás viendo geografía, cartografía, y te dices, vamos a hacer un recorrido, vamos a representarlo. Miren, hay dos ejercicios de cartografía social particularmente, y es que se lleva uno a caminar en los grupos de estudiantes y después es como representa el mapa que usted percibe que hay. Y el primer reto es hágale memoria, no busquen Maps, no busquen Google Maps, hágale memoria. Entonces, claro, las representaciones van un poco al interno a cómo están leyendo el contexto, el tema de las basuras, el tema del manejo de residuos, el tema de las problemáticas, de la percepción de inseguridad. Es como la inseguridad se dibuja de manera grande, o sea, como la calle es muy larga, se percibe la inseguridad, entonces la calle es muy larga. Y después está el ejercicio de cómo yo lo comparo con el Google Maps. Claro, bueno, se diga, no, que es cachado, o sea, esta calle era la más chiquita, pero el tema es también cómo se percibe ese entorno, esa realidad social y cómo también a partir de esas dinámicas y esos problemas, pues se responde de manera, digamos que integral de varias áreas del conocimiento. Otro tema que tiene que ver, muchas gracias, mi profe José, genial, genial. Yo creo que esa experiencia, eh, yo les contaba esta mañana, con unos profes del Carlos Pizarro, del Pablo de Tarso, una vez que hemos tenido oportunidad de encontrarnos en otros escenarios, y hemos hablado mucho de dónde contar lo que yo hago. Y hemos rastreado revistas académicas indexadas, como muy rimbombantes, a veces me dice, vamos a ver qué es lo que cuenta. Entonces nos encontramos una revista en México, eh, ahora se me escapa el nombre, pues es revista iberoamericana de educación, si no estoy mal, una cosa así, eh, que publica experiencias significativas. Pues cuando entramos a ver los artículos, uno de los profes llega y dice, "Uy, pero dice que es súper innovador y que eso no lo habían hecho nunca. Yo llevo haciendo eso hace como 7 años aquí en el colegio. Y digo, claro, lo que pasa es que muchas veces también terminamos, y me gusta mucho como lo cuenta el profe José, porque dice, fue con otras instituciones. Cuando empezamos a descubrir que tenemos que buscar aliados, instituciones aliadas en todos estos procesos, pues uno se da cuenta que la idea es poderlo contar en otros niveles, en otros escenarios, que le permitan a uno identificar todas las posibilidades y los alcances que se puede tener con la experiencia. Y que no se reduzca a que yo lo termino haciendo, lo hice este año y no se repitió, sino como también se va volviendo una experiencia icónica. Y cuento, por ejemplo, lo que compartíamos el año pasado con un colegio que se llama La Aurora también, con que hemos trabajado, que empezó en un proyecto muy pequeño, el tema
Euro, Eurometrópolis, y después se institucionalizó tanto que a la fecha de hoy tienen billetes para entender un poco el tema del emprendimiento y lo empresarial y todo el mundo. Es casi como una gran feria de la institución que involucra lo cultural, lo de emprendimiento, que involucra líneas de profundización, las áreas del saber. Entonces uno dice, lo que empieza siendo quizás un proyecto pequeño termina impactando de manera significativa incluso todo el sector, porque a partir de eso se volvió la institución educativa como un centro reconocido en el que acudimos para el diseño de proyectos. Pues ahora los estudiantes son los que acompañan, por ejemplo, a la Junta de Acción Comunal o los procesos de manejo de residuos sólidos y de reciclaje. Entonces son los estudiantes que van en noveno, décimo, décimo, les enseñamos a hacer un proyecto de la comunidad. Es como el colegio, la institución educativa también se vuelve realmente lo que debería ser, y es un lugar de encuentro para el desarrollo de proyectos sociales alrededor, que realmente impactan alrededor de la institución. Entonces, todo esto que nos comparte, que nos comparte la nuestra profe termina por desarrollar la capacidad o esta competencia de la autorregulación, la competencia de desaprender ciertas cosas y aprender las maneras que tenemos de responder a lo que nos pasa a todas y todos en donde estamos viviendo. Y yo creo que ahí el aprendizaje basado en problemas tiene una fortaleza, y es que yo puedo conectar el aprendizaje basado en problemas de una manera muy rápida con las áreas del saber, con las que estemos manejando. Un ejemplo de la media, las líneas en la media varían, pasan por muchos niveles, desde temas de lengua extranjera hasta temas empresariales, o sea, todo lo que pueda haber en el medio. Pero cómo todas esas profundizaciones, esos niveles de profundización que tenemos, realmente pueden responder de manera eficiente a un problema del barrio, un problema de una realidad, pero sin desconocer que cada una de las personas que están trabajando, que vienen a apoyar en ese proceso, o los estudiantes, la comunidad educativa, pues también tiene unas habilidades que podemos poner, digamos que a favor de la consecución de una meta colectiva. Y miren que en ningún momento uno atraviesa por el tema de la calificación, pero sí hay una evaluación permanente, ¿sí? Y se evalúan un montón de cosas, desde el tema de la creatividad, hasta las posibilidades de articularse con otro tipo de instituciones. Eso a mí me parece maravilloso. Eh, pues, mis profes, digamos que a partir de esto, ¿qué viene? ¿Qué vamos a trabajar? Este sábado, de manera libre, para los que quieran, igual, recuerden que en el canal de YouTube, una vez aprovecho para copiarles el canal de YouTube, en el canal de YouTube ustedes van a encontrar todas las grabaciones de los encuentros, todas, todas. Ahí están todas las memorias de los encuentros que hemos tenido hasta hoy. Eso les paso aquí. Ya ahorita vuelvo y paso el enlace de asistencia. Este es el enlace del canal de YouTube. ¿Listo? Voy un ratito para hacer el de asistencia. Este es el canal de YouTube, y recuerden que en el sitio web que tenemos están creando también material diverso, lo que les vamos iniciando nosotros en, en los encuentros. Estamos ahí subiendo, ya estamos creando, yo creo que el lunes ya tendrán el repositorio de los artículos que hemos citado, que hemos referenciado, un repositorio de información que nos puede servir también de manera libre. Yo como por ejemplo puedo hablar de desaprender y aprender en la educación. Pues hay un par de artículos que me pueden servir, artículos breves, de 20 páginas, que están en revistas académicas, que han pasado, digamos, por el proceso de evaluación, resultado de investigaciones, que no es algo como algo de opinión de una sola persona, sino que es resultado de investigación. Y también, también les paso una vez a quienes que no se les olvide, por favor, diligenciar la asistencia para que vamos con el registro. Pues todo esto está quedando ahí en el material para ustedes. La idea es que podamos aprovechar el día sábado. Vamos a trabajar creación de material muy concreto, muy que lo que nos den 2 horas de conocer qué páginas me van a servir, dónde puedo crear una infografía de manera rápida, qué elementos debo tener en cuenta para hacer un video que quiero para ponerlo en clase.
cómo hago un video rápido de 5 minutos, que sea un video instruccional y que no sea una clase de 2 horas. O sea, la idea es que este sábado sea como todas esas herramientas. Y en 15 días vamos a trabajar la clase invertida. ¿Listo? Pues no sé si haya preguntas, intervenciones, comentarios de los que estamos hoy aquí. Yo una vez me disculpo porque fui hoy muy rápido, yo sé que había mucha información, pero no quería que se me escapara nada y bueno, estamos dentro de los tiempos. ¿Alguna pregunta? Sí, John. John, escuchándote a ti cuando hablas de esos cambios de escenario, esos cambios de esquema, de esa ruptura de paradigmas, de que el tema cambio de formato afecta también ese ajuste, esa adaptación, ese ajuste a nuevos modelos y paradigmas, de aprender para desaprender. Escuchándote a ti en esa reflexión tan buena, me hace pensar a mí esta pregunta que te voy a lanzar. El acto educativo, el acto pedagógico está bajo el esquema de que se tenía en el aula. El docente pensaba que básicamente el acto pedagógico era en el aula. La pregunta es, este esquema ya se rompe con esta situación muy curiosa, que no es contingencia normal, porque una contingencia puede ser, como te decía la vez pasada, se me pincha la rueda del carro y la despincha al siguiente día, pero es que es una contingencia que definitivamente, escuchando las noticias internacionales, no se ha encontrado la vacuna. Digamos que la contingencia se prolongue, entre comillas contingencia yo lo llamaría el fenómeno, porque es muy constante. Una gripa que mata más o menos 22.000 colombianos ya es una constante, ya es un fenómeno. Entonces, míralo de esta manera, que nos tocará ajustarnos a un modelo, a un paradigma nuevo, del que habla Marshall McLuhan, la aldea global, en donde desde la casa nos tuviéramos que conocer todos, ajustar todos a la educación, ajustar todos al teletrabajo, ajustarnos todos a ese modelo de la aldea global. ¿Qué es lo que ha hecho? Viene la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho tan complejo, tan difícil dentro de este cambio? Que no estábamos listos, obviamente nos cogía a todos on site, fuera de lugar. Y dentro de este cambio, ¿qué es lo que hace, lo que más obstaculiza el que nos adaptemos todos a esa aldea global? Al hecho de que, obviamente, temerariamente, como decía nuestra compañera, algún día nos reemplazará la tecnología, cosa que no es cierta, no es cierta. De alguna manera, la tecnología nunca nos va a reemplazar a los docentes en aula. Pero sí te puedo decir algo, el acto pedagógico tiene que salirse del aula, convertirse y hacerse parte del acto comunicativo, que siempre ha estado fuera del aula. Y el acto comunicativo es informar, educar, ¿cierto? Educar, informar y entretener. Y en ese conjunto de educar, informar y entretener, nos hemos encontrado, Johncito, con el hecho de tener que aprender para desaprender y enseñar nuevas formas de hacer las cosas, nuevos Sí, modos, nuevas maneras, nuevas era- filosofías. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es el gran obstáculo que si nos tocara seguir bajo este esquema ujú, de aldea ok. global, cuál sería el gran obstáculo para darle continuidad al aprendizaje? Yo espero no estar errando, yo espero no estar errando en la respuesta. Pero yo creo que el gran obstáculo es la inequidad y la brecha educativa. Es una realidad que no es nueva, o sea, no es que la brecha educativa y la brecha digital hayan emergido por la pandemia, es una realidad mundial, ni siquiera es solo nuestra, o sea, no podemos decir que es solo un tema nacional. Un gran obstáculo es ese, cuando tú usas a McLuhan y cuando uno recuerda también a García Canclini, cuando hablan de este modelo de la globalización, de la aldea global, que todos somos ciudadanos de un solo lugar, eso, yo te lo digo como educador y también te lo digo como trabajador de la investigación en ciencias sociales. Eso no es tan real. También es una manera que con la que se ha romantizado una realidad eh, que es un privilegio para algunos.
El que tú tengas acceso a internet, a todas las plataformas, o sea, ese acceso es privilegio de ellos. Pues yo creo que digamos que el obstáculo más grande es ese de la inequidad social, la brecha educativa y la brecha digital. ¿Sí? Junto a eso, eh, pues yo te agradezco toda la reflexión que haces, porque también tiene que ver un poco con estas condiciones en las que tú incluso dices un poco que se rompe el esquema del aula. Yo, digamos que la intención de hoy no era decirles que debemos dejar el aula. En ningún momento yo pretendo decir que vamos a dejar el No, no, aula. no, 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 no. Espérate, Andrés, es que si hablamos los dos, tenemos los micrófonos abiertos, se cruza el audio. Y qué Entonces, pena, no. espérate. Entonces, yo en ningún momento pretendo decir, y no lo haré, ni hoy ni en ningún momento, No, llegaré a no. decir que vamos a dejar la labor de aula o que vamos a que los nuevos paradigmas van a asumir los viejos, como un reinicio, un resetear. No se trata de resetear, no se trata más bien de equilibrarlo. Y yo cómo traigo las herramientas y elementos a la tarea docente que yo ya venía desarrollando, sin desconocer que esto ya tenía una efectividad, que ya tenía un impacto. Eso es lo que las condiciones que estamos viviendo pues nos han hecho también repensar un poco cuál ha sido el oficio y también nos ha llevado de una manera muy bella a decir, a reconocer, o sea, como docente yo estoy haciendo un montón. Y yo he aprendido un montón y he tenido que desaprender. Yo creo que ahí está un poco esta, este cambio de paradigma, que no es desconocer. El cambio de paradigma no solo es superarlo porque sí, es también ver cómo de lo que se tiene, pues obviamente hay un montón de cosas valiosísimas. Yo creo que es un montoncísimo de lo que venimos haciendo, o sea, sería egoísta desconocerlo. Pero cómo empiezo a integrar prácticas pedagógicas que puedan complementar y lo que va a suceder, como yo me lo veo, al menos como yo lo veo, después cuando con mucha esperanza y confiando, poniendo toda la fe en eso, que haya una vacuna y que de alguna forma ya podamos, digamos que, regresar a ciertas tareas dentro del aula, pues la tarea en el aula ya no, no va a ser como lo veníamos haciendo, no porque sea malo, sino porque ya hemos adquirido otras herramientas, ya hemos aprendido otras cosas que vamos a implementar y va a ser como yo creo que va a ser un florecimiento de la educación a nivel mundial. No estoy diciendo solo con nuestras instituciones educativas, sino a nivel mundial. ¿Sí? Dice Rosa Carvajal, creo que también está respondiendo, dice lo que más obstaculiza es la pobreza, la falta de conexión de equipos. Una parte, bueno, estamos ahí un poco en consonancia. Eh, Dice la escasa autonomía, necesidad de aprender por la ¿sí? El desaprender para reconstruir es una forma de adaptarnos pedagógicamente a un país en cambio, a esta nueva cotidianidad. Alguien tiene el micrófono abierto, entonces no sé si están pidiendo la palabra porque me escucho dos veces yo. Alguien tiene el micrófono abierto para que desee participar. Erwin escribía, el desaprender para reconstruir es una forma de adaptarnos pedagógicamente entre el de una nueva cotidianidad. Sí, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos, o sea, no sabemos cómo vamos a volver, ni en qué momento, ni qué va a pasar cuando volvamos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que ya hemos adquirido un montón de herramientas, hemos desaprendido unas prácticas que nosotros mismos hemos evaluado que quizás no estaban teniendo una efectividad y que hemos aprendido otras nuevas herramientas que vamos a implementar en el aula. Eso sí es seguro, que lo aprendí, eso sí es seguro. Entonces yo creo que en ese sentido, al menos yo lo sigo viendo con muchísima esperanza. Eh, eh, Marcelena, aparece aquí, Hernández, ¿tiene alguna intervención? Tenemos el micrófono abierto. ¿Sí? Entonces, yo me despido con lo que empecé hoy, me despido con lo que empecé. Eh, no sé si tenemos el micrófono por allí abierto. Hablando de los sabios y los flamatines, de estos educadores ancestrales en América, y si había hombres ancianos elegidos por sabiduría a quienes se les hacía cargo de orientar. La palabra es bellísima, orientar. Y miren, una reflexión final en 30 segundos que me voy a robar aquí, estamos en el momento exacto, ¿verdad? Y el, el, a mí me gusta mucho la expresión que uno analiza de los papás cuando, como uno de padre lleva a sus hijos a la escuela.
y uno no lleva a los hijos y uno no le recomienda, como que no deja recomendado al hijo diciendo, a la hija diciendo, oiga, profe, me lo educa, ¿no? A ver, eso no. Uno lo lleva y dice como, profe, por favor, lo cuida. O sea, eso ya cambia la perspectiva de nuestra labor docente. Y es que nosotros no solo enseñamos conocimientos, sino que estamos ante el cuidado del otro. Dice, había hombres ancianos elegidos por sabiduría quienes se les hacía cargo de orientar, de ayudar a los niños a tener una identidad propia. Miren cómo intentaron traducir el códice. El Clamatunina dice, el que hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar cara, los hace desarrollarla, pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Y esto es pensado desde mucho antes de la llegada de los españoles. Yo les agradezco muchísimo, de verdad. Mil gracias por los comentarios. Ahora les escribo gracias, excelente seminario. Gracias por los valiosos aportes, bendiciones. Gracias, feliz tarde a todos. Muchas gracias a los que se conectaron hoy. Nos vemos el sábado, porfa. No se olviden de diligenciar la asistencia. ¿No? Nos vemos el paso. De verdad, mil gracias. Espero que la hayan disfrutado. Gracias, Andresillo. Yo quiero para despedirme, me gustó tu respuesta, pero lo que más me gustó de tu respuesta quiero destacarlo ahí como reflexión para todos. Yo pensaría que le pegaste a lo que era, le pusiste el dedo en la llaga, el punto sobre la I. Es cambiar la inequidad por la conectividad. Yo creo que esa es una misión que tiene que proponerse el gobierno nacional a partir de ahora, porque por lo que se ha visto, la negociación de las vacunas no va a ser una cosa fácil. La dependencia que tenemos de económica y de los modelos extranjeros nos obliga a veces a bajar la cabeza y pensar en otras alternativas. Y con agüita y jabón, pues no creo que vayamos a durar mucho tiempo sin que este bicho nos ataque, porque acuérdate, puede estar en cualquier sitio y cualquiera puede ser de nosotros, puede ser hasta asintomático y nos siguen pagando. Entonces, lo que yo te quiero decir, me gusta y resalto y en negrita y ampliado y en mayúscula el tema de cambiar la inequidad. Totalmente, es una misión de la que debemos tener todos los educadores y la gente que nos gusta este tema de la comunicación y la educación. Es un vínculo muy necesario y digo que te sostengo, John, que es la asignatura pendiente del futuro ha sido la comunicación y la educación como tal. Pero entonces el tema es que sí vamos a necesitar mucha conectividad. Menos iniquidad, mucha conectividad. Eso es un mensaje para los políticos para que trabajen. Un abrazo para ti, yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación.